Meneame. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Qué haces? Hola. Aquí la astróloga soy yo. Es cierto, es una chanta. Murió la astróloga Ashira. La reconocida Ashira, quien se encontraba internada desde 2008 en Madrid, falleció a los 89 años, luego de haber sufrido un brote psicótico. La señora Ashira, bien, Y al gato negro, no te levantes. La noticia fue confirmada nada menos que por su hija Paloma Ford, con quien tenía una pelea desde que se enteró la verdad de su identidad. Hace unos minutos me avisaron que mi madre, conocida por Ashira, falleció anoche en Madrid. Ashira se casó con Felipe Ford, abuelo de Ricardo, y fruto de ese amor habría nacido Paloma. Paloma creció normalmente hasta que gente cercana a su círculo le cuenta que en realidad su padre era Carlos Ford, padre de Ricardo. Cuando te cuentan eso, ¿la enfrentás a tu mamá? Es la primera vez que le pregunté, en ese momento le pregunté, digo, che, están diciendo que mi papá no es mi papá, que es otro. No le gustó. No. ¿Y te contó alguna verdad? Esa fue la última vez que me pegó. Hasta Ricardo le habría dicho que ella era su hermana. Yo le dije a él, digo, ¿vos qué sabés? Claro. Y él me ¿Qué dijo, somos? me dice, no, sí, y me dijo, yo sé que sos mi hermana, dice, pero yo no lo puedo decir. No te puedo creer. Incluso la última vez que vio a su madre, se lo terminó confesando. Le fui a preguntar quién era mi padre biológico. Y me lo dijo Carlos Ford. confesó. Ujú. Y nada. Le pidió a la ¿Cuántos enfermera, una vez que me lo dijo, le dijo a la enfermera, ya llévame porque ya tiene lo que quiere. Paloma Ford reclama una mayor participación en el paquete accionario de la empresa de los Ford, pero su madre se llevó la verdad a la tumba. Ashira, Paloma, los Ford y un secreto millonario. El secreto millonario, el secreto que se llevó a la tumba Ashira, después de haberse enemistado de su hija, de estar mal de salud, internada en España. Dice Paloma Ford, o dijo aquí en varios medios, que le terminó confesando quién era su verdadero padre. Porque claramente quien pensaba que era su abuelo no lo era, y quien pensaba que era su tío era su padre. Pero la verdad es que el misterio sigue. ¿Vos hablaste con Paloma en las últimas horas? Hablé César. en el fin de semana, primero volví a hablar hoy con ella y ella lo que me dice es que está como muy dolida, que la golpeó muchísimo la muerte de su madre, que ella jamás pensó que le iba a sentir tanto por todo el distanciamiento y por todos los problemas que tenían como entre madre e hija, y que también la acción de todos los seguidores en las redes porque la matan diciendo ¿por qué te arrepentís ahora o por qué anunciás la muerte de tu madre con tanta frialdad? Bueno, es la forma que tiene ella de poder enfrentar este tema de la muerte de Ashira. Aparte lo que ella relata es una vida tremenda. Tremenda. Una madre tremenda. Entonces, también hace lo que Yo puede. creo que Paloma lo que va a hacer ahora es perdonarla. Tal vez sea tarde. ¿Y cómo tomó el escarnio obviamente. público? Porque la gente le decía pestes en la denigraste, la insultaste en los medios, dijiste que la odiabas, porque Pero era bueno, así, ¿no? pero a ver, es lo que ella vivió, es como dice Carlita, o sea, realmente Ashira como mamá, pues, yo no soy quien para juzgarla, obviamente, pero creyéndole a Paloma su verdad, ha sido tremendo lo que tuvo que vivir ella Dijo que le pegaba, toda su vida. que la dejaba toda sola. su vida. Que fue una madre muy abandónica también, ¿no? Eso había Aparte, dicho una madre Molina. que no te quiere decir quién es tu papá. Sí, O sea, que la verdad. juega con eso. Eso es tremendo. Tremendo. Sí, Ahora, la lo último que cabeza le supo de entonces como peor que es hija de Felipe, ¿verdad? Inicialmente. O sea, hermana de Ricardo Ford. Originalmente. En un principio, claro, en un originalmente- principio cree que es hija del abuelo Exacto, de de Felipe. Ricardo. De Felipe. Ah, de Felipe de Ford. Felipe Ford. tal Bien. cual. El padre de Carlos, marido de Marta. Exacto. ¿Sí? Que son los Así padres es. de Ricardo. O Sí, sea, sí, abuelo sí. de Ricardo. Tal cual. Ok. Después resulta que la historia hace que ella sepa que en realidad su madre tuvo una relación Con Carlos. extramatrimonial con Carlos. ¿Cómo se llama la mamá de Ricardo? Marta. El marido de Marta. Marta, exactamente, estando casado con Marta, tuvo Un amorío. un vínculo de relación de amantazgo con Carlos, padre de Por eso sería Ricardo. como hermana O sea, de Ricardo. Es hermana de Es Ricardo. hermana de Ricardo. Claro, Es pero Pero hermana ella de se crió Ricardo. pensando que era hija del abuelo de Ricardo, Claro. no hermana de Ricardo. Bueno. Bueno, tenemos en el móvil al doctor Chipola, abogado de... ¿Qué tal? Hola, con Brenda también, así que Brenda, lo presentás vos. Así es.
Buenas tardes, Carla, Rodrigo, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les va? Paloma Ford, como bien decían, está luchando hace más de 10 años, ¿no? Por su identidad, y la acompañó en su momento el doctor Alejandro Chipola, que nos va a contar por qué se suspendió este reclamo que iniciaron en la justicia y además qué pasaría en el caso de que hoy lo quisieran retomar, ¿no? Después de la muerte de Achira. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Hola a todos. Por ahora no soy el abogado por decisión de ella de suspender todos los procesos. Entendió que estaba muy cansada, ya que hay que recordar que hace más de 10 años que viene reclamando una identidad, la cual la justicia argentina de forma arbitraria se la negó. Así que por ahora hay todo un parate de la causa judicial, que inclusive a pasar de tanto tiempo estaba casi en inicio, en traslado de demanda, ya que los presentaban sendos recursos, los cuales conlleva una pérdida de tiempo única. Y bueno, lamentablemente se cansó y bueno, quiso hacer un parate que ya van más de 6 meses y bueno, no sé si ahora se modificará por la muerte de la madre. ¿Ella estaba tramitando un pedido de ADN o qué, cómo era lo que estaba tratando de hacer para poder conseguir su identidad, digamos, ¿no? Sí, ella estaba tramitando un juicio civil para quién era. Yo cuando empiezo las comunicaciones con ella, yo entendí que era un delito penal, ya que había una confabulación por varias personas para ocultarle su identidad. Una de ellas era su madre. Y entendí que había que denunciar penalmente como supresión de identidad. Entiendo que la justicia penal es mucho más rápida que la civil, muchísimo más rápido y expeditiva. Nada más que bueno, después nos fuimos encontrando con los problemas, que los especialistas en ADN y genetistas nos manifestaron que para hacer o para determinar que Carlos era el padre, ya que hay que recordar que Carlos fue cremado, deberíamos exhumar a varios familiares, los cuales tampoco ni siquiera sabíamos a dónde estaban enterrados. Y nada, yo inclusive me presenté en el cementerio de Chacarita y fue imposible obtener información, ya que hay solo registros a partir del año 90 para adelante. Sería que la única persona que yo tenía para exhumar efectivamente y de forma simple era Ricardo. Eso Así porque que, no bueno, se podía hacer con los supuestos hermanos. En realidad hay 2 hermanos más también. No. ¿Eso porque no se hubiera podido hacer con ellos? Sí, pero ¿qué pasa? No, era porque nos habían explicado, es un tema de descarte. No solo que teníamos que hacer con el hermano, porque había posibilidades de que tuviesen, pero hay que recordar que los hermanos también eran de una madre diferente. Serían que tenían el 50% nada más de la carga genética. Sería que teníamos que conseguir otra persona de la que sería, creo que eran 2 hermanos. Una de las hermanas que había fallecido, que había sido abandonado el tema del cuerpo, del féretro, y no sabían a dónde había terminado ese cuerpo ni nada por el estilo. Eso era lo que iba complicando. Sería que tenemos que conseguir de todas las líneas, y se convirtió en muy tediosa y muy complicada la obtención, porque tampoco teníamos colaboración de la otra parte. Y Paloma, punto que me dijo no puedo más, tampoco quería llegar al punto de exhumar a la mitad de Chacarita. Lo que pasa, usted sabe, doctor Cipolla, que los detractores de Paloma, la gente de la familia Ford que no creen en ella, dicen que en realidad bajó las acciones porque no tiene nada que demostrar. No, eso se podría decir si el juicio hubiese sido perdido. Yo entiendo de que no. Igualmente el juicio, más allá de no tiene prescripción. Sería que ella, si un día decide volver y erradicar la denuncia penal contra ellos, va a ser viable y bueno. Lo que pasa es que usted sabe que quedó una cuestión de una palabra contra la otra, porque ella dijo que la madre le dijo algo, supuestamente le confesó, pero nunca sabemos si a ver, no porque no creamos en ella, no tenemos por qué no creer, Sí, pero quiero decir, pero nunca esta quedó información más que una cosa que dice que le dijo la madre, ¿verdad? No, por Ricardo Ford. Inclusive no solo que se lo dijo a ella, sino que Ricardo también se lo había dicho a Luis Ventura, el cual era testigo principal en la causa penal. Que él le dijo que sí, que era la hermana, pero bueno, que realmente no podía hacer nada. Después también teníamos corroborado el tema de que Achira fue ayudada económicamente por personas de la familia, lo que eso hacía presumir de que algo era que ocultaba, que bueno, que realmente se lo dijo en sus últimos tiempos de vida. Permítame
que vos tenías tanta amistad con Ricardo. ¿Hablaron alguna vez del tema, Adriana? Sí, a Ricardo no había nada que le importara menos que este tema. O sea, que tuviera una hermana, una tía, una sobrina, una prima o lo que fuera Paloma en su vida, por lo menos para cuando estaba con nosotros en su entorno, jamás. O sea, de la boca para afuera lo que decía... No, no hablaba, no lo tomaba en cuenta. Pero no decía que era la hermana. No, nunca hablaba. Pero no lo negaba tampoco, no decía, no, esto es una locura. No le importaba. Por Claro. lo menos era lo que una cosa mediática más. Pero no quiere decir que lo que sintiera por dentro Sí, hubiera bueno, sido pero- una cosa tremenda, no lo sé. No, puede ser eso. El tema también está de que Ricardo fue y se juntó con Ayer y hicieron todo un espectáculo también. Sí, es En verdad. donde lloraron, se abrazaron y Se todo. Así abrazaron, que sí, eso sí. contradice Yo un poco estaba. también que no le importaba nada. Sí, yo estaba en Pero ese bueno, programa. entonces Pero no, estamos en la No, bueno, misma pero definición. tengan en cuenta, doctor, a ver, no es por desmerecer lo que... También tengamos en cuenta que de todo hacía un show mediático Ricardo Ford. Si venía Chira y quería sacarse unas castañuelas así, No, hacer bueno, así, pero o sea, decía Paloma, ay, ay, La información o sea, que... a Ricardo le encantaba. No, pero pero la información que le brinda Luis Ventura se la dijo en privado. Y no creo que Luis quiera mentir. No, Pero por bueno, supuesto. él mismo inclusive lo dijo también públicamente. Yo creo, inclusive también estaba el tema del que se ayudó a Gira durante tanto tiempo. ¿Para callarla? Yo creo que sí. O sea, Y Paloma la familia también lo Ford dijo. quiso comprar el servicio de Achira callándola. Digo, callándola y pagándole, perdón. Eso es lo que puso en conocimiento. Eso es lo que puso en conocimiento Paloma cuando vino e hizo todas sus entrevistas. Inclusive yo empecé a seguir ese lineamiento del tema del dinero y los cobros en la antigua propiedad, que bueno, era todo complicado por el transcurso del tiempo. Encima tenía que probar ciertas circunstancias que se habían dado hace 20 años. Bueno, ¿no tenemos más preguntas, chicos? No, quería yo preguntarle, doctor, si Paloma hereda algo de Ayer. ¿Ayer tenía alguna propiedad, algún departamento o simplemente nada? La verdad es que no sé, yo creo que se va a tener que iniciar un proceso sucesorio en España. Que Paloma también acusó de que Agira le robó las propiedades que había sido fruto de su herencia por parte de Felipe Ford. Claro, y Que eso había ya... sido eso en complicidad con la hermana. Ah, ok. Doctor Chipola, ¿cómo le va? Gustavo Que Méndez. sí. ¿Cómo te va, doctor? Hola, ¿cómo te va? Lo que decía Adriana es verdad. Ricardo se peleaba mucho con Eduardo, con su hermano, para ver quién tenía, por ejemplo, el avión privado familiar. Después, quién se quedaba con el campo de la provincia de Buenos Aires. Había un tema de mucha herencia porque eran muchas propiedades. Y ese es un tema muy importante en este caso, digamos. Es un tema realmente de muchos de miles de millones de pesos de la herencia de la familia Ford, ¿no? Que es popularmente conocida. En este caso, ¿cómo entraría Paloma en caso es parte hereditaria de qué porcentaje de la herencia que se reclama en caso de poder dar con estos ADN? Del de todos los hermanos. Por eso también Ricardo, más allá de que no creo que sea un tema como un tema a pasar, saber que tenía que entregar un porcentaje muy grande de su fortuna. No creo que le hubiese agradado mucho. Más allá de, no lo conocía como persona, pero a nadie que le guste gastar de una manera excesiva quisiera dar una gran parte de su patrimonio. Claro. A ninguna persona tampoco, pero bueno. Ahora, doctor, alguien más de la familia, Pero más en allá sí- de Ricardo Ford, ¿no? Porque hay otro Ford acá en juego donde está también en juego su herencia. ¿Se comunicaron alguna vez con Paloma o dinero alguna vez? No, eso no te lo puedo informar porque entra dentro del secreto profesional. Pero Entonces algo hay. si se comunicaron, en lo de la que hicieron callar o no, no. Ahora, lo único que no me queda claro, ya sé que ya lo pregunté, pero lo vuelvo a preguntar porque no me queda claro por qué para saber si ella es hija de Carlos Ford hay que exhumar un montón de cadáveres y no hacer un ADN con los hermanos reales que existen y que viven. A eso me refiero. ¿Eso no es posible? ¿La Porque justicia no la puede cuestión hacer es nada así. con eso? No, porque la cuestión es así. En el caso que nosotros agarráramos el ADN de uno de los hermanos de Ricardo, ese ADN tiene el 50% de la madre, Claro. que nada Sí. tiene que ver con la herencia de Paloma. Y hay que recordar que Paloma tiene también el 50% de la herencia
de la madre y del padre, que también era un Ford. Sería que el análisis en cuestión podía arrojar un 50%, pero era del 50% que teníamos del ADN. Bueno, pero que ahí ya viene de se la puede familia saber Ford. que sí tiene sangre Ford. Y después de ahí pasar No, pero a... que tiene sangre Ford, eso no se negó nunca. No, Claro. pero eso no se negó nunca porque está Pero es Felipe. ella está El reconocida tema por es Felipe Ford. en dónde hereda. El tema es ese, si hereda Felipe o hereda Carlos. Exacto. Exacto. Ahí Porque a está el Felipe- conflicto. claro, a Exactamente, Felipe ya por lo heredó eso a Chira, teníamos ¿o no? que... Claro. No, a Felipe lo heredó Paloma. Bueno, o sea que ya no tiene nada que reclamar. Pero ¿qué pasa? Felipe tenía... No, Felipe lo que se reclamó es que Felipe no tenía del patrimonio que hoy ostenta o en su momento ostentó Carlos, debería tener el 5%. Claro. Nada más, porque él había cedido todas sus acciones de la empresa y después fue Carlos quien llevó la empresa a lo que es hoy en día. Gracias, doctor Chipola, por este contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, Achira, un personaje que fue figura de la tele, ¿no? Sí. Más allá de Tan toda esta querida. cuestión legal, que la ha hecho célebremente... tristemente célebre. Sí. Hoy estoy, chicos, perdónme, pero quedé trulado. No pasa nada. Tristemente célebre en los últimos tiempos. Ella tuvo un pasado de gloria. Total. Era la astróloga de la tele. Pero muy querida por el público, invitada a todos los programas, su palabra era santa, ¿no? Todo lo que ella decía o predecía, la verdad. Bueno, final- pero atrás tenía todo un mundo y un universo. Muy puro. Un final que no fue en comparación a lo que fue su vida mediática y popular, porque olvidada en España. ¿Se acuerdan? Hasta desnuda en la calle en un ataque tuvo de... un brote psicótico. Brote psicótico, peleada con la hija, odiada en el ostracismo, en el anonimato. Bueno, no dejó de ser una figura importante de la tele mucho tiempo, así que la despedimos, Achira. Con mucho cariño.